Hola, soy José Lancha Jacobo y voy a concluir esta semana con una videoentrevista con Emilio Ulloa Pérez. Él es consejero nacional de Morena y es un personaje que ha ocupado diversos cargos políticos en esta entidad. Vamos a la conversación. Yo lo que he escuchado un poco la idea y comentaba con el presidente municipal de Nicolás Romero, platiqué con el de Coacalco, platiqué con el de Zumpango, Teotihuacán, ¿no? He platicado con más presidentes municipales y ellos un poco, el tema es el acompañamiento. Ok, O sea, el problema es el acompañamiento para que ellos pueden hacer temas básicos, pero los temas más complejos están fuera de su órbita, ¿no? Es decir, por ejemplo, el grado de contaminación, el grado de enfermos en los hospitales, por ejemplo. A veces pueden llevar algunas caretas, pueden llevar algunos apoyos, pero se necesita que el gobierno del Estado, tanto con el gobierno federal, articulen este esfuerzo, porque si no hay suma de ellos, esto hacen esfuerzos vanos que no tienen ningún sentido. Yo creo que lo que han estado haciendo los presidentes, en la medida de sus capacidades, ahí van, se necesita hacer más, pero se necesita que el gobernador los convoque. Me refiero a esta herradura que tiene el Estado de México, que yo creo que es muy importante poder avanzar, porque estos días son claves. Yo creo que se dé una escapadita a Naucalpan, Tlane, citar ahí a los presidentes, no son más de 30, ¿no? Con los que puede reunirse, se ha hablado de que no pueden ser más de 50. Entonces, esta zona metropolitana, la jefe de gobierno tuvo una reunión con los 16 alcaldes de la Ciudad de México, que también, acuérdate que colindamos con así muchos es. municipios y alcaldías, entonces se necesita, insisto, mucho, porque quien va a trabajar de Chimalhuacán, de Catepec, de Nesa o de Naucalpan hacia la Ciudad de México en las tareas fundamentales, pues todavía se sigue moviendo. El problema son con los que no puede. Y a veces otros se salen para buscar el sustento a la casa. Ese es el otro problema. O sea, ya no fueron a trabajar a la empresa en la que estaban, pero pues cómo le llevan la papa a los hijos y a la esposa. Precisamente O iba para ese tema, porque los especialistas económicos señalan que, bueno, quizás en mayo baje la curva, en junio empiezan a reabrirse las actividades, el tema económico, pero una vez que concluye el tema de la pandemia, concluye el tema de salud, pero inicia una gran emergencia económica, porque mucha gente pues tiene 2 o 3 meses sin actividad económica, las empresas pues no tienen liquidez, tuvieron que pagar empleos en algunos casos, y entonces empieza ya una situación económica sumada al tema de salud, y creo que algunos gobiernos no se están preparando para ese escenario. ¿Cuál es tu opinión, Emilio? Mira, Alan, yo creo que le has dado al clavo, porque el tema es, ya vamos saliendo de esto, sí, pero ¿qué pasa después? Es decir, una economía recesiva, porque muchos empresarios o pequeños empresarios necesitan volverse a replantear su empleo y necesitan el que tenía una fonda, el que tenía una tienda, que tenía 4, 5, 8 empleados, pues va a necesitar primero, va a decir, primero vendo yo con mi familia para poder recuperar capital y poder después emplear al trabajador. ¿Ese qué tiempo te va a llevar? ¿2 meses? ¿Más? Es decir, estamos hablando agosto, donde estarían contratando a gente. Entonces, el problema no va a ser abril, mayo, junio, julio, 4 meses sin empleo a muchos trabajadores, porque el pequeño empresario va a priorizar resolver y darle solvencia a su negocio con la familia o con los sobrinos, invitarlos, y a sus trabajadores les va a decir, espérense mientras logro tener condiciones. Yo creo que la economía, si no la atendemos, ahí el gobierno, los gobiernos municipales y gobiernos estatales, por eso lo que ha planteado el Congreso local debería de establecer un fondo de atención social, o lo que le llaman ellos el fondo del desempleo, que ya está establecido. Entonces, habría que buscar un esquema a través de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, creo que es esta, la Marta Hilda secretaria González de Padrón. Marta Hilda González, con Martita, que fuera ella quien empezara a censar por municipio, es decir, tratar de atender a los más necesitados. Yo creo que sí vamos a tener un problema muy grave y se necesita hacer políticas públicas donde se destinen fondos municipales, estatales y federales, hacer un fondo tripartito para que esto sirva en cada municipio y podamos contener el desempleo. Y conteniendo el desempleo, tú sabes, contienes muchos factores, la delincuencia, contienes el problema de la presión social, contienes
las dificultades familiares, el conflicto que se da siempre cuando existe ello. Entonces yo sí llamaría a que esta parte de, del asunto económico, de los empleos, del trabajo, de las empresas, el gobierno del Estado debería en paralelo, Claro. mientras tiene a Shell en el tema de salud, se debería estar preparando un plan para atender el tema económico. En términos político-electorales, Emilio, bueno, es claro que ahorita hay que hablar del tema de salud y la emergencia debe ser salud, posteriormente como segundo paso atender el asunto económico, pero bueno, allá hay previsiones electorales, hay encuestas, hay señalamientos de dirigentes políticos, que esto también va a generar consecuencias políticas y que le afectaría al partido en el poder, al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Morena. ¿Tú observas realmente que la tendencia de lo que está sucediendo, la falta de decisiones, quizá decisiones no tan contundentes, le va a afectar a Morena en las elecciones del 2021? Mira, no me preocupa. A mí no me preocupa, déjame comentártelo, ponerlo de esta manera. Yo creo que ahorita lo que tenemos que dar es resultado. Y quienes desde nuestro espacio, militando o no militando en un partido político, tiene que sentirse contento de que puso su granito de arena en este esfuerzo. Y la política, yo la tengo guardada aquí en el cajón de mi escritorio, bajo llave. Ahorita voy a intentar no hacer uso de ella, porque me parece que no es ni lo más correcto ni lo pertinente. Ya pasando mayo, ya veremos qué es lo que dice la opinión pública. La opinión pública es sabia, no se deja engañar. Y la verdad es que estos discursos catastrofistas, sopilotes que andan ahí, que quisieran más muertos, que quisieran que hubiera más tragedia, es decir, es lamentable que pareciera ser que muchos quisieran que le fuera mal al país, que hubieran más muertos, que la tragedia fuera más compleja, porque eso le va a afectar en su lógica de ellos a los gobiernos, pero pues esto no es un problema de rentabilidad electoral o política. Yo creo que es un problema grave, delicado, y ya en su momento habrá que ponerse las armaduras políticas y salir a la calle. Yo en lo particular me siento muy contento de lo que estamos haciendo y yo creo que hay algunos que pueden estar fallando o no, pero ya veremos qué dice el electorado en el 21. Yo Bajo sí creo. bajo esta postura, esta opinión que tienes, Emilio, te preguntaría entonces, ¿estás conforme con las decisiones del gobierno federal en turno? ¿Estás conforme con las medidas de prevención que implementaron los gobiernos municipales? Te lo pregunto quizá como ciudadano. Pues mira, yo creo que se están haciendo el mayor de sus esfuerzos. La presencia de Gatel ha ayudado mucho en términos de opinión pública, porque es un especialista. Eso de que dijo el presidente, quienes saben de eso, hablen de eso. Claro, Quienes no saben, no hablamos. ¿Para qué? O sea, quienes son y tienen toda una experiencia, porque además, recordemos, Gatel viene desde Calderón y Peña Nieto, ha estado en los altos niveles del tema de salud pública y sabe y conoce, o sea, él no es un militante, no es un activista político, es un científico, un profesional, y yo creo que fue correcto esa decisión de poner a la gente que sabe de esos temas. Y yo creo que el presidente está haciendo el mayor de sus esfuerzos. Yo creo en él, creo que es un hombre que ha puesto todos sus esfuerzos, todo su empeño y todos los días se está dando la cara. Nadie haría eso como él. Yo creo que esa parte habría que reconocerlo. Y en términos de los presidentes municipales, pues hay claros oscuros, ¿no? Claros oscuros. Yo en lo particular creo que hay cosas buenas que han intentado hacer y hay otras que, pues, la verdad es que es lamentable. Te voy a poner un caso, hoy que salió en los medios de comunicación. Yo creo que es miserable que, por ejemplo, el hijo de Bartlett haga negocios con la salud, con la pobreza de nuestra gente. Por ejemplo, eso duele, duele. Gente como esta que viene de lo más oscuro del prismo y son beneficiados, ¿no? Vendiendo más del 50% los respiradores. Eso no tener madre, ok. duele. Eso sí no me gusta y nunca me ha gustado. ¿No es traicionar Que la la confianza del presidente? ¿No es traicionar la confianza del presidente? Yo diría que es un cabrón bandido, déjame decirlo de esa manera, que se dedican a enriquecerse. Y en un cajón, ¿cuánto te va? ¿Cuánto te cabe? ¿Te cabe todo lo que ganó de los respiradores? No creo. ¿Qué se va a llevar? Dejan más problemas en la tierra. Por eso esa gente es mala.
no debe estar en el gobierno. Emilio, para ir finalizando la conversación, que te agradezco, también se ha criticado posturas como la del senador Higinio Martínez Miranda, que en esta pandemia, en medio de ese cerco de sanitario, pues lleva a cabo reuniones con su grupo político. Pues él argumenta muy bien porque dice que está buscando medidas legislativas y de gobierno para apoyar a la población, pero hay sectores que dicen que está aprovechándose las circunstancias para también para hacer política al interior de Morena en el Estado de México. Bueno, el senador, pues es senador de la República, ¿no? Y quien encabeza en el Estado de México el Poder Legislativo es Maurilio Hernández. Y a quien deberíamos de escuchar sería Maurilio, ¿no? No creo que Maurilio sea un apéndice de Higinio, es lo que yo diría. Lamentable, si se deja, porque quien tiene que fijar esas posiciones en torno a la situación que tenemos en el Estado de México, pues es Maurilio Hernández, porque es el coordinador de la mayoría parlamentaria y de Morena en el Estado de México. Yo es lo único que diría. Y si no me parece correcto que quien no tiene esa facultad y no tiene esa responsabilidad pública en el Estado de México opine eso. Él es senador y ahorita tiene que estar viendo esas cosas, pero pues quien preside el Congreso local es Maurilio Hernández, o solamente que Maurilio sea una pieza de ajedrez de Higinio, pero no lo creo, ¿eh? Maurilio tiene sus propias opiniones y sus propias ideas, creo yo. Entonces, ¿Ok? vamos a llamar a eso y bueno, yo no creo que sea pertinente que ese tipo de reuniones se realicen cuando la circunstancia no lo amerita. Emilio, finalmente agradeciendo tu tiempo para esta conversación. ¿Qué vas a estar haciendo en las próximas semanas? Digo, en términos de sanitarios, estar en tu casa. Dicen que viene lo peor en las próximas 2 o 3 semanas, pero ¿cómo estarás tratando de apoyar a tu región? Mira, lo que estamos haciendo, te comentaba estos videos que me han ayudado los deportistas, eh, los músicos, y adicionalmente he conseguido mucho apoyo. Yo me siento muy contento de que hemos conseguido caretas, más de 2,000 caretas que hoy se han estado entregando. Yo no puedo ir, van los diputados, amigos, regidores a entregarlos. Estamos entregando en todos los hospitales del IMSS, del ISSSTE, del ICEMIN. Vamos a ir a toda la zona oriente del estado. Por cierto, me dijeron en el hospital ahí del centro de Texcoco, vamos a llevar también, porque si hay alguien ahí que tiene que lo lleve para que no vayamos hasta allá nosotros, bueno, yo no puedo, pero los compañeros, para que lo puedan llevar, porque me pidieron caretas, porque saben que estamos apoyando. Vamos a distribuir, primero Dios, con el apoyo de la gente y de amigos empresarios que nos están ayudando, más de 6,000 despensas. Ponemos nuestro granito de arena y te quiero decir, el gobierno municipal ya está entregando también despensas en este apoyo de la pandemia, ayudando, y no se hace de manera de rentabilidad electoral o política, se lleva a quien sea. De hecho, la broma fue que en 3 casas salieron gentes con playeras del PRI, del Verde y del ¿Ok? PT, pero eso no tiene nada que ver. Si hay una pobreza en ese domicilio, hay que ayudarlos. Eso es lo que hay que hacer. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Distribuimos más de 40,000 cubrebocas en el municipio y la verdad es que yo me siento muy contento de hacer un pequeño esfuerzo sin tener ninguna responsabilidad pública, pero es una tierra que para mí ha sido muy generosa, demasiada generosa, y más el Estado de México. Yo me acuerdo de ese Toluca del 90, cuando llegabas y la neblina a las 8 de la noche, ahora es la contaminación, Así es. pero es una ciudad muy bonita, que se disfrutaba caminar en los portales, ¿no? Se disfrutaba caminar ahí en la plaza, en las tardes, noches con su frío, y la verdad es que para mí, Toluca ha sido una ciudad y un estado de México al que siempre le voy a agradecer todo. Y vamos a estar muy atentos y muy pendientes y apoyando con lo que podamos. Y Alan, agradecerte en serio de todo corazón que me des esta oportunidad de mandar un mensaje. Como mexiquense que soy, sigo adoptando esta tierra como una gran esencia de mi vida. Y vamos a estar muy pendientes en los próximos meses y llamo al gobernador del estado a que convoque a esta reunión urgente de presidentes municipales de la zona metropolitana para poder meterle más atención. Ya los municipios del oriente, te comento, tanto Ecatepec como Nesa, hasta donde tengo información, suspendieron ya los tianguis. No ¿Ok? sé, Naucalpan, Tlanepantla, si esto se ha hecho, yo desconozco, pero ya se cancelaron por estos días, por la
porque es el momento cumbre de la pandemia que si no nos cuidamos nos lleva a patatús. Te agradezco mucho y te mando un saludo desde Toluca. Gracias y desde aquí, de Nesa, gracias Luego, Alan. hasta luego, buena tarde. Buenas tardes.